Eh, Queridos estudiantes, vamos a pasar al acápite 11 sobre el principio de identidad de los indiscernibles. En la primera parte de esta hora vimos una definición de la identidad en términos de la indiscernibilidad. Ahora, aclaremos un poco más qué es la indiscernibilidad. A ver, ¿qué significa discernir? ¿Sí? Tenemos un prefijo negativo, en latín es no, falta, ausencia, carencia. Y aquí tenemos el verbo discernir. ¿Qué significa discernir? Distinguir. ¿Sí? A ver, si es que nosotros quisiéramos pensar en dos entidades que son indistinguibles, entonces podríamos, por ejemplo, tomar dos monedas nuevitas que no están rayadas, no tienen manchas, y podríamos nosotros comparar toda propiedad que tiene la una también la va a tener la otra, con una excepción, que no les voy a decir cuál. ¿Sí? Podemos pensar acerca del material del cual están hechas ambas monedas, las dimensiones, las figuras, las letras que tienen, todo igual. Si es que no hay una propiedad que tiene la una moneda y de la cual carezca la otra, entonces son indistinguibles. ¿Sí? A ver, si es que si nosotros pensamos cómo se hacen las monedas, me imagino que habrá una plancha de metal y sobre la cual se van a imprimir la cara y el sello de la moneda, y luego viene otro aparato que las corta, ¿sí? Y les da la forma redonda. Ahora, a ver, permítanme, voy a traerles un par de monedas. A ver, tengo aquí, perdón, tengo aquí una de 25 centavos y acá otra también de 25 centavos. Pero veamos qué diferencias hay entre la una y la otra. ¿Sí? A ver, en la una dice Liberty, en la otra también dice Liberty. A ver, quarter dólar. Y veamos, en cambio, cuando yo le viro, ahí tengo, a ver, les voy a poner, perdón, está al revés. Aquí tengo una figura y acá
Si ven, el, el reverso de las monedas son diferentes. La una es del 2000, la otra del 2015. ¿Sí? Bien, entonces la figura del reverso es diferente, por lo tanto, no puedo decir que estas dos monedas son idénticas. ¿Sí? Ahora, les presento 2 centavos. ¿Sí? Aquí tengo uno y, perdón, el 2 centavos, veamos de qué año es cada uno. Aparentemente parecen que son del mismo año, pero voy a constatar 2021 y 2020. ¿Sí? Entonces, si no hubiera sido porque el año es diferente, en todo lo demás estaban iguales. ¿Sí? Bueno, entonces, piensen ustedes en gemelos, hermanos gemelos. A ver, tienen nombre diferente, ya esa es una. Obviamente son dos entidades que se parecen muchísimo. ¿Sí? Recuerdo, yo tuve en una ocasión, durante un año, dos estudiantes que eran hermanos gemelos. Y me confundía, eran tan parecidos el uno al otro que no podía distinguirlos, pero eso era algo subjetivo. Obviamente, quienes estaban años con ellos podían hacer la diferencia muy bien, sin equivocarse, pero ese no era mi caso. Ahora, pero verán, aquí la palabra indistinguible está definida en términos de que toda verdad de la una entidad también lo es de la otra y viceversa. Ahí no podemos distinguir. ¿Sí? A ver, quisiera el, que ustedes me digan si es que supongamos, por favor, que ambas monedas son del 2021. A ver, ya. A ver, en este momento tengo dos monedas del 2020, dos centavos. No sé si ustedes logran 2020 y acá también 2020. ¿Sí? Bien, tengo dos monedas del 2020 y, a ver, debajo del año está aquí la D, no sé si es de la D de diciembre, y aquí también está la D. ¿Sí? Entonces, no encuentro, a ver, 2020D y acá el 2020D. ¿Creen ustedes que estas dos monedas son idénticas? Si es que, a ver, perdón, son indistinguibles, moneda 1 y moneda 2, centavos de dólar. Hay, si es que toda propiedad que tiene la una también la tiene la otra y viceversa, entonces son idénticas. A ver, para ver si me han comprendido, voy a hacer una votación. ¿Sí? Quiero preguntarle si es que estas dos monedas son indistinguibles, sí o no. Y luego, si es que son indistinguibles, quiere decir que son idénticas, ¿sí? Por la definición de la capita anterior. ¿Sí? A ver, aquí estamos en el 11. Ya. Entonces, pregunta.
Bien. Apliquemos la indistinguibilidad a este par de centavos. ¿Sí? A ver, ustedes pueden, si quieren, pueden tener a la mano, a ver, pero pueden tener a la mano un centavo y ver qué propiedades tiene, y a veces que podemos distinguir qué es lo que tiene, qué propiedad tiene la una moneda que no tenga la otra. ¿Sí? A ver, voy a pedirles que se pronuncien con respecto a si estos 2 centavos que tengo aquí, que les estoy mostrando, ¿sí? Ambos son del 2020 y debajo de ese año está la letra D. Supongo que es del mes de diciembre. Puedo estar equivocado, pero es la misma letra que aparece en ambas. El mismo año, asumamos que es mismo mes, podríamos incluso ir más allá. Supongamos que sea el mismo día y a la misma hora, acuñados. No es que el uno fue del 1 de diciembre, el otro del 15 de diciembre. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿quién de ustedes está a favor de que son indistinguibles? Que no hay ninguna verdad de la una moneda que no sea verdad también de la otra moneda. ¿Sí? A ver, entonces voy a poner vista galería y les voy a pedir que ustedes alcen la mano. ¿Quiénes creen que estos 2 centavos son indistinguibles? ¿Quién está a favor? Por el sí, alce la mano, por favor. A ver, ¿nadie? Ya, una, ¿quién más? Solo una a dos, gracias, 3, sigan. 4, pero no se demoren. Tan solo 4. ¿Alguien más? Camila, ¿está votando por usted o Ricardo o ambos? Ambos, profe. Ya, 5, gracias. Entonces estamos 6. ¿Ya? ¿Se anima alguien más? ¿No? Bien, entonces quedamos con 6. Gracias, pueden bajar la mano. Ahora que, por favor, alcen la mano quienes creen que los 2 centavos no son indistinguibles. Por lo tanto, hay una verdad del 1 centavo que no es verdad del otro centavo. Alcen la mano. Sigan, por favor. Ya. Estamos hasta ahora 6. ¿Alguien más? 7. Pero no se demoren, anímense. Quedamos con 7. A ver, ya, 7, gracias. Pero estamos 28, 13, 15. Bien, Emilia, baje su mano, por favor. El mitad más 1 para indecisos. ¿Sí? Y fíjense, si comparamos, hay un voto más a favor de que no son indistinguibles. ¿Sí? Ahora, gracias por participar. Terminemos con esto, con esta aclaración. A ver, por favor, de estos 7 estudiantes que respondieron negativamente, ¿me pueden decir qué diferencia encuentran ustedes entre este centavo y el de acá? ¿Por qué votaron no? Tiene que haber por lo menos una verdad. ¿Sí? ¿Cuál es esa verdad? Díganme. Se aplica a una moneda, pero no a la otra. ¿En qué se diferencian?
estos 2 centavos. A ver, ¿Bernardita va a hablar? Parece que estaba activando su micrófono. Sí, profe, es que pasó un bus y no quería que se escuche Ya. fuerte. Este, como usted mencionaba lo del año, y bueno, quizá no es tan notable en las monedas, pero en cambio, por ejemplo, en los billetes, cuando se tiene el código, por lo del lavado de dinero, supongamos cuando copian el código, eso hace que se invalide el valor del billete falso. Entonces, podría ser algo como eso, tal vez. A ver, pero en esta moneda, ¿dónde está el código? O sea, no hablemos de billetes, refiérase a estas monedas. En el caso del año que decía usted, Pero es que ambos son 2020D. Le traté de mostrar, discúlpeme, lo que pasa es que son muy chiquitas y tal vez la cámara no es tan precisa, pero ustedes vieron, hice un acercamiento. Tienen el mismo año y la misma letra debajo del año. Profe, ¿Ya? no sé. Gracias, Bernadita. Jessica. Sí, profe, yo voté en no. Quizá por cámara no se pueda visualizar bien, pero yo fui haciendo el caso con 2 monedas que tengo yo, igualmente son del mismo año y están aparentemente idénticas, pero observándolas bien, el color es distinto de la una de la otra. Ya, Entonces, quizá por ya, eso se pueda distinguir. ya. Bueno, es posible, sí, gracias, Jessica, está bien. A ver, y permítame, Jessica, que le diga que supongamos que, aunque no sea verdad, supongamos que cada uno de estos 2 centavos pasaron por las mismas manos, de modo que el envejecimiento del color o el, los efectos causales que ejercen sobre esta moneda la grasa que traemos en los dedos, les produzcan un, un color igualito. ¿Podría usted dar otra verdad que es solamente de la una moneda y no de la otra? Quitando el color. Por el momento, no. Ya, ya, Jessica, le felicito. Usted seguramente está comparando 2 monedas en las cuales la diversidad de colores aparente, está salta a la vista, pero en estas dos no hay esa diferencia de color. ¿Sí? A ver, ¿quién me da otra diferencia? O bueno, les ahorro, ¿sí? Y les puedo asegurar que esta moneda está en mi mano derecha, esta otra en la mano izquierda. Hay ahí una diferencia espacial. No ocupan el mismo espacio. Y basta una diferencia para decir que no son indistinguibles. Ya, chicos, con esto vamos a hacer un pequeño... A ver, chicos, no sé si tienen algún comentario con respecto a la diferencia espacial, qué lugar están ocupando cada una de las 2 monedas. Eso constituye una diferencia palpable, objetiva, que pueden ustedes observar. Y basta con que haya una diferencia para decir que no son indistinguibles. ¿Sí? Creo que está obvio, ¿no? Es obvio, evidente. Bueno, a ver, voy a formalizar lo que es la indiscernibilidad
y como propiedad definitoria de la identidad. A ver, pero para responder, ¿sí? Cuando les muestro 2 centavos y les digo, ¿son indistinguibles? La respuesta es no. No son indistinguibles. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, les mencioné simplemente la ubicación espacial. Esa es una propiedad que diferencia a ambos centavos. ¿Sí? A ver, bueno, y me alegra que haya un estudiante más a favor del no, por sobre los estudiantes que votaron a favor del sí. Pero todavía eso no es, eso es un 25%, un cuarto de los estudiantes estaban en lo correcto. Y ese es algo muy bajo. Bueno, a ver, hay 2 principios. El uno, el de la indiscernibilidad de los idénticos y el otro la identidad de los indiscernibles. A ver, voy a formalizar cada uno de estos 2 principios que no dicen lo mismo, ¿sí? A ver, la indiscernibilidad de los idénticos. Si es que 2 entes son idénticos y uno de ellos tiene la propiedad A, perdón, la propiedad F, y ahí, ¿qué concluimos? Si es que son, a ver, verán, es indiscernibilidad, que no hay ninguna propiedad que tenga A, pero que no tenga B. Eso es la indiscernibilidad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 2 idénticos, A y B. Si A es F, concluimos que también B es F. Y esto para todo F, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la identidad de los indiscernibles? Que si es que A es F y también B es F, y esto para todo F, entonces A igual a B. ¿Sí? La identidad, esa es la identidad de 2 entidades que tienen exactamente las mismas propiedades. ¿Ya? Bien, recuerden, si es que A es Cuenca, B la capital de la SUAY, y para cualquier propiedad que se aplique a A, también B tiene esa propiedad. Y podemos decir al revés, ¿sí? Para toda propiedad que tenga B, también esa misma propiedad la tiene A, y ahí ¿qué podemos concluir? ¿Sí? Con estas condiciones que son idénticos. ¿Sí? A ver, podemos decir que son una y la misma entidad. ¿Sí? Bien, una en el sentido numérico, ¿sí? Que no son 2. Y por lo tanto, a este principio de la identidad de los indiscernibles también se le llama identidad numérica. ¿Sí? Bien, ahora, en cambio, acá, bueno, podría, en lugar de que en la premisa, en la segunda, aparezca A, podría estar B. Y puedo cambiar el orden de las letras, eso es el secundario.
irrelevante. Bien, entonces, pero fíjense aquí, estoy suponiendo la identidad entre dos entidades, la identidad entre dos entidades, y en segundo lugar, estoy refiriéndome a que uno de los idénticos tiene una determinada propiedad. De ahí concluyo que el otro idéntico también tiene esa misma propiedad. ¿Sí? Bien. Y eso generalizamos para cualquier propiedad. ¿Sí? Bien, podría utilizar variables y creo que es mejor de ese modo. A ver, voy a cambiar las letras. Bien. Ay, perdón, pensaba que puse pausa para que no salga en el video el hecho de que estaba dándoles las espaldas escribiendo en el pizarrón. Bueno, ya no fue posible. A ver, entonces tengo aquí dos principios diferentes y el más debatible es este de acá, ¿sí? La identidad de los indiscernibles. Ahora, uno de los filósofos que se opone a la validez de esta regla es Richard Gale. A ver, no estoy seguro del nombre de pila, pero el apellido es Gale. ¿Sí? A ver. Bien. Y el otro es George Edward Moore. Pongo la X para referirme a que de estas premisas no se sigue la conclusión. Es una inferencia inválida. Según ambos autores, entonces, podemos tener nosotros dos entidades, A y B, con respecto a las cuales se cumpla estas dos premisas, ¿sí? De que tienen absolutamente todas las mismas propiedades y sin embargo son dos y no una y la misma. A ver, entonces, sobre todo, esa es la posición de Moore, perdón. Lo que tienen en común es que rechazan esta inferencia, pero por distintas razones. A ver, pensemos primero en Moore. Él cree que la indiscernibilidad no implica la identidad. ¿Sí? Bien. Es decir, por más que estemos ante dos entidades que sean indistinguibles,
Es decir, con respecto a las cuales nosotros, no es solamente cuestión de que nosotros no encontramos una diferencia, sino que objetivamente, intrínsecamente, no hay una verdad que tenga la una identidad, perdón, la una entidad y que no sea verdad de la otra. ¿Sí? Eso independientemente de nuestro conocimiento, de que nosotros lo sepamos o no, de que seamos capaces de conocer o no. Entonces, con una descripción, simplemente elaboremos, suponiendo que podamos hacerlo, la lista de verdades de A y la lista de verdades de B. Y vamos a ver que coincide. Toda propiedad que tiene A también la tiene B y viceversa. Es decir, cumpliéndose la indiscernibilidad, Moore, a partir de ahí, se resiste a concluir que, por lo tanto, se trata de una y la misma entidad. ¿Sí? Pueden ser dos indistinguibles que no son idénticos, en el sentido de ser una y la misma entidad. ¿Sí? Entonces, por más que se cumpla la indiscernibilidad, eso no nos fuerza a que concluyamos que, por lo tanto, son idénticos. ¿Sí? Ahora, veamos qué responde Lorenzo Peña a George Edward Moore. Podemos preguntarnos nosotros qué tipo de propiedades van a entrar dentro de esa lista de propiedades que luego se van a comparar. Propiedades que tenga A y propiedades que tenga B. Moore cree que deberían ser propiedades esenciales, como intrínsecas. Lo que en terminología aristotélica podemos llamar simplemente cualidades, pero no relaciones. ¿Sí? La identidad es una relación. Y entonces la identidad no podría entrar dentro de la lista de las propiedades. En base a la cual o a las cuales vamos a hacer la comparación entre la lista de A y la lista de B. La razón sería esa que también es aristotélica, la de que las relaciones son extrínsecas, son accidentales. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la relación de estar casado con. Sócrates es esposo de Jantipa. Eso es algo contingente. Sócrates necesariamente es hombre, pero contingentemente esposo de Jantipa. ¿Sí? Me acuerdo de algo, un caso semejante, de cómo se llegaron a conocer mis suegros. Mi suegro vivía en San Blas. Él vivía con su abuelo y el abuelo compró un terreno en Monay y bajó a Monay. Y ahí le conoce a mi suegra. Pero hubiera sido posible que el abuelo de mi suegro haya comprado un terreno por San Joaquín. O sea, tenía esas dos opciones, o San Joaquín o Monay. Vino a Monay, pero pudiendo haberse ido a San Joaquín.
Si se hubiera ido a San Joaquín, entonces mi suegro no era esposo de mi suegra. Ahí, entonces, las relaciones, según el pensamiento aristotélico, son contingentes, ¿sí? Y por lo tanto, en la lista de las propiedades que son verdaderas de un ente, no debería entrar ninguna relación y por lo tanto tampoco la identidad, ¿sí? A ver, frente a eso, Lorenzo responde que la identidad es lo más íntimo a cada persona, ¿sí? Entonces, no podemos decir que la identidad es algo accidental o inesencial, ¿sí? A ver, ¿sí? Entonces, a esta pregunta que es necesaria para poder hacer la comparación entre qué propiedades tiene el uno, qué propiedades tiene el otro. O sea, entra dentro de esa lista de propiedades la autoidentidad, ¿sí? Según Moore, no, ¿sí? Por ser una cualidad contingente o propiamente una relación que no es esencial o intrínseca al sujeto. A ver, ahí hay un problema. ¿Cómo caracterizar esas cualidades, ¿sí?, que van a estar en la lista de lo que es verdadero con respecto a cada ente y luego hacer la comparación para poder determinar si son indiscernibles o no? La razón que da Moore para excluir a la relación de identidad dentro de esa lista no es aceptada por Lorenzo Peña, quien dice que la identidad no es accidental. ¿Sí? Si es que se da una identidad es necesaria, ¿sí? Y hablando de, en general, no solamente de identidad personal, sino identidad óntica o metafísica, la identidad es lo que distingue a cada una de ellas, a cada entidad del resto, ¿sí? Bueno, ahora pasando al otro autor, Gale, él, por una razón diferente, tampoco está de acuerdo con la identidad de los indiscernibles. Y la razón que da él es que es una inferencia banal. O tal vez en vez de banal podríamos decir el trivial, ininformativa. ¿Sí? Y vamos a ver qué responde Lorenzo ante esa objeción, ¿sí? A ver, miren, yo estoy formulando cada uno de estos principios en forma de reglas de inferencia.
En lógica, a partir de una regla de inferencia, yo puedo tener un principio condicional cuyo antecedente es la conjunción de las premisas y cuyo consecuente es la conclusión. De modo que, por lo menos en lógica sentencial, hay esa doble manera de expresar una relación lógica, sea como inferencia o como principio condicional. A ver, pero Lorenzo está hablando de principios, en cambio yo estoy hablando de reglas. En el fondo da lo mismo, ¿sí? Por eso no se vayan a confundir. A ver, Richard Gale dice que esta regla de inferencia es banal, ¿sí? ¿Y eso por qué? Tal vez lo mejor habría sido empezar por Gale como está en el texto. Yo en mi explicación invertí el orden. Gale dice que si nosotros supongamos dos entes indiscernibles, ¿sí? Recuerden, ambos autores se oponen a que de estas premisas se siga la conclusión, ¿sí? ¿Ya? A partir de la indiscernibilidad, llegar a la identidad. Eso no vale de acuerdo a estos dos filósofos. ¿Por qué? Según Gale. La razón que da él es que si es que, como está aquí, toda propiedad que tiene X también la tiene Y y viceversa, entonces, ¿a qué propiedades está simbolizando esta phi? Si dentro de phi también está la identidad, entonces esto sería como tautológico, ¿sí? Si es que ya la propiedad de que X es idéntico a X, ¿sí? Entonces, si eso es verdad de X, también es verdad de Y. Por lo tanto, Y es idéntico a X, ¿sí? Eso sería, con otras palabras, algo trivial, no interesante, no informativo. Es como decir, A es A. ¿Sí? ¿Qué aprendo con eso? Nada. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, el Gale se opone a aceptar este principio de la identidad de los indiscernibles. Bueno, y entonces, el Lorenzo en este acápite 11 no da respuesta a Gale, y para eso tenemos que pasar al acápite 12. Y lo voy a hacer en este momento, ya para terminar la hora. No sé si tienen alguna dificultad, alguna crítica, algún comentario al respecto, antes de pasar al siguiente acápite. ¿No? A ver, estimados estudiantes, vamos a el último acápite con respecto a la identidad que vamos a ver, y con esto terminamos. Bien, en el acápite anterior hemos visto que ni Gale ni Moore aceptan la identidad de los indiscernibles, lo cual quiere decir que podemos estar frente a dos entidades indiscernibles y que realmente sean dos,
y no una y la misma. Entonces, a partir de la indistinguibilidad de dos entidades, no podemos de ahí concluir la identidad. Entonces, ¿qué pruebas hay de que así es? Ese es el desafío al que va a tratar de responder en este acápite 12. ¿Sí? ¿Sí? Como buen filósofo, estamos estudiando principios ontológicos y no podemos simplemente darlos por supuesto. Eso sería adoptar una posición tal vez fundamentalista, creer que que podemos, incluso admitiendo que en la mayoría de los casos tesis metafísicas pueden demostrarse lógicamente, pero no podemos demostrar todo y que va a llegar un momento o una fase desde el punto de vista lógico en la cual tengamos que asumir algo sin demostración. Y ese sería el caso de los principios ontológicos, por ejemplo, el de no contradicción. Esa es la posición de Aristóteles. Cree que no podemos demostrar todo, y que tenemos que dar por sentado ciertas verdades a partir de las cuales hacer las demostraciones. ¿Sí? Y uno de esos principios básicos indemostrables es el de no contradicción. Lorenzo, por lo que respecta a los principios de tercero excluido, no contradicción y identidad, no cree que sean básicos o fundamentales en el sentido de ser como los cimientos sobre los cuales armamos el edificio de la ontología, y por lo tanto ofrece demostraciones de cómo suponiendo que de ahí se siguen como consecuencia lógica. Bien, eso es lo que voy a hacer en este momento. A ver, pensemos en el significado de lo que es la identidad de los indiscernibles. Lo que el problema que plantea tanto Gale como Moore es que hay una dificultad para definir la identidad a través de o por medio de la indiscernibilidad. Que en el pensamiento de Moore, la identidad no es reducible o no es explicable en términos de indiscernibilidad. Entonces, Lorenzo lo que va a hacer es presentar una definición de identidad que no recurra a la indiscernibilidad. ¿Sí? La definición que vimos empezando en la sección 10 y continuando en la 11 es la definición que podemos llamar bueno, Lorenzo lo llama normal. Yo podría decir la usual, ¿sí? La que se acepta generalmente. Pero Lorenzo tiene otra propuesta y ella se basa, como toda su ontología, en su lógica. Y para ello recurre a una lógica tensorial. ¿Sí? A ver, verán, vamos, ya mismo se me acaba la hora, pero sí quisiera anticiparles algo de lo que tendré que continuar la próxima hora. Y
a ver, la identidad es mismidad de grado de existencia en todos los aspectos. ¿Sí? Bien, esto es simplemente una cuestión de definición y, por supuesto, tengo que explicar para que ustedes entiendan qué significa eso. Y en segundo lugar, les estoy debiendo la prueba de que realmente los indiscernibles son idénticos. ¿Sí? ¿En base a qué? Entonces, se me acabó la hora, ya no puedo continuar, pero la próxima lo veremos. Terminamos aquí la clase.